Recuerda escuchar las primeras partes de este capítulo. Claro, ahí metiéndonos en eso de los fallos de la Matrix. Eso, no sé si ustedes han visto la tendencia que se ha vuelto ahora en TikTok y en algunas redes sociales que ponen pequeños videitos hablando de fallos de la Matrix, qué sé yo, que de repente se ve un gato que desaparece de la nada y cosas así sobrenaturales. Es lo que estaba diciendo Sophie. En estos cortos explotan eso, en algunos, Sí. explotan eso de una manera genial que usted se queda como, wow, esto, oh, qué horrible, si después los fantasmas no son espíritus, sino que son fallos de la Matrix. Ujú. O si eso que no tiene explicaciones porque la Matrix está fallando un poquito y la Matrix por sí sola va a intentar arreglarlo, entonces ocurren cosas. Ujú. Es muy, muy, muy cool. Y algo que les quería mencionar. En estos cortos también, si ustedes vieron solo las películas y no los han visto, explican, por ejemplo, hay uno, el que se llama el primer o el segundo renacimiento, creo que es, explica cómo fue ese proceso de la guerra de las máquinas, ¿verdad? Y lo que me gusta es que no te ponen el mundo tan blanco y negro, como muchas veces ponen las películas, qué sé yo, Terminator, las máquinas eran malas porque nos querían matar, punto. Aquí es como, mira, las máquinas no nos querían matar, las máquinas intentaron convivir con nosotros de una manera y los humanos no les gustó y les tuvieron miedo. Entonces empezamos a ver factores importantes como por ejemplo el miedo, ¿verdad? Que tal vez si no hubiéramos tenido miedo a las máquinas, hubiéramos tenido una sociedad utópica. ¿Y qué pasa con el miedo? En esa época fue a las máquinas, ¿verdad? En el futurismo. Pero ahora, ¿a qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo a los extranjeros, a los que piensan diferente, a diferentes comunidades. Entonces, ¿qué pasaría si no le tuviéramos miedo a todo esto que es diferente a nosotros y a nosotras? Eh, Tal vez no estaríamos creando los monstruos que se están creando actualmente, o tal vez nosotros somos los monstruos y no nos hemos dado cuenta. El típico meme que ahora está de, entonces los malos somos nosotros. A veces no nos damos cuenta de qué está creando todo esto. Ujú. Y Sí, es, sí, es cierto, porque sí, juega con esos detalles, ¿verdad? Entonces, juega también con eso que decía Manu, ¿verdad? Del miedo a lo desconocido, que en cierta parte es un elemento que se ha visto en realidad toda la vida, digamos, que incluso con las mitología, con las creencias, todo siempre, el miedo a lo desconocido hace que nosotros rechacemos algo o huyamos, ¿verdad? O eh, actuemos violentamente contra eso, porque como no sabemos cómo va a funcionar o cómo va a actuar, entonces esa es la forma en cómo actuamos, ¿verdad? ay, ahora que dices eso de mitología, es que Matrix tiene demasiadas aristas, entonces a veces me cuesta concentrarme en cuál arista hablar. Pero ahora que dices eso de mitología, esta saga, otra cosa que utiliza es que utiliza mucho la filosofía y pensamientos filosóficos que han existido desde hace mucho. Por ejemplo, el típico, el mito de la caverna, ¿verdad? Que era que habla, el mito de la caverna, así como en grandes rasgos, lo que habla es que hay los seres humanos están viviendo, bueno, unas personas están viviendo en una cueva y lo único que tienen para ver, hay tanta oscuridad que lo único que ven es por un huequito, entra la luz y ven las sombras de lo que hay afuera de la caverna. Entonces ven seres todos alargados, todos deformes, ¿verdad? Como, porque las sombras al final y al fin y al cabo son deformes. Hasta que uno de ellos se atreve a salir de la caverna. Cuando sale, descubre cómo en la realidad todo vuelve, cuenta lo sucedido, ¿verdad? Que es como el despertar. Y los demás de la caverna lo matan. Entonces, se supone que este mito lo usó Platón, creo, Ujú. para una fábula mostrando lo que había pasado con Sócrates, ¿verdad? Que Sócrates al final lo terminaron matando. Pero aquí en la Matrix pasa algo similar. Los que salen de la Matrix están tratando de ayudar a que se escapen todos los humanos de la Matrix, pero no lo pueden hacer porque un humano
no está preparado para saber lo que es la verdad. Cuando se entere lo que es el mundo real, su choque sería en un colapso psicológico y al final terminarían probablemente muriendo, suicidándose o algo así. Entonces, para sacarte de la Matrix, tiene que pasar todo un proceso. Poco a poco van a ver si vos aceptás salir o si preferís quedarte en la Matrix, que es esta típica escena de Morfeo con las... ¿dónde está la escena? Aquí, con las pastillas. Porque el Morfeo dice, mira, te podemos mostrar lo que es la realidad o te puedes seguir quedar en este mundo o puedes seguir creyendo lo que crees. Entonces uno tiene que como esa decisión y es súper chiva. Para mí es una de las mejores escenas que hay, esta de las pastillas. Ujú. Sí, es muy interesante, la verdad, porque sí, es cierto, juega con eso del aceptar la realidad y qué tan preparado puede estar usted o si realmente usted toma la decisión, porque incluso, por ejemplo, hay algunos personajes malos que están ahí, al final dicen, no, yo estoy harto de estar afuera, me quiero devolver a la Matrix, ¿verdad? Uy, cierto, ese personaje, sin hacerles spoiler de quién es por si no lo han visto, aunque sería un spoiler de 21 años, 22 años. Ujú. Em, hay un personaje que su choque es tan fuerte que de repente dice, no, yo prefiero olvidarme de todo, negar que la realidad existe tal y como me la están planteando y seguir en este sueño. Entonces, podemos verlo como la metáfora de la vida. A veces uno prefiere, mira, prefiero seguir dormido con mis rutinas poco saludables, por decirla de alguna manera, qué sé yo, súper sumergidos en los videojuegos sin saber qué pasa. O sea, jugar videojuegos no está mal, pero cuando uno se sumerge mucho, y nosotros jugamos mucho, pero o Y no querer sumergir, salir de ahí. exacto. O incluso sumergidos en el trabajo. A veces el trabajar se vuelve un workaholic Ujú. o Y solo sumergido. quiere, sí, solo se quiere trabajar y no se quiere enfrentar a lo demás. Exacto. Y lo demás es lo que está dentro de uno, que al final la Matrix lo refleja de otras maneras, pero esta escena del chiquito me encanta porque el chiquito es como, mira, al final la realidad es lo que tú quieres que sea y ese chiquito sigue dentro de la Matrix, todavía no lo han sacado, pero ya está haciendo grandes cambios y está guiando a otras personas a salir de la Matrix también, sin él haber salido todavía. De hecho, él en esa escena que dura unos cuantos minutitos, así súper pocos, le da consejos grandiosos y súper importantes a Neo, que es el personaje principal. Entonces, está bien, a veces tenemos que estar metidos en este sistema, qué sé yo, tenemos que trabajar en lo que sea, en un call center, que no les guste. Eso no hace que estemos no nos hace que estemos controlados por la Matrix. Eso hace que estemos dentro de ella, pero depende de nuestra reacción y de nuestro movimiento dentro de ella, cómo vamos a hacer cambios. No sé si me explico, a veces uno habla un poco enredado. Yo sí la entendí. Sí, sí, la verdad es que sí. Otro tema que yo, digamos, me recuerda mucho, que de hecho hemos hablado de ello, es sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Que ya en programas anteriores lo habíamos tratado, y cómo es interesante porque, digamos, como habíamos mencionado en el programa anterior, hay ciertas cosas de la tecnología y la inteligencia artificial que, por lo menos en mi caso, da miedo, ¿verdad? Pero analizando esta película y recordando un poco lo que habíamos hablado anteriormente, eh, llega un punto en el que uno dice, no, es que es llegar a este punto, digamos, porque incluso a uno lo hace pensar eso, ¿verdad? Y si uno llega en ese punto, ¿verdad? Es imposible. O sea, al final, para que suceda algo así, tiene que haber un ser humano detrás igual, independientemente de, ¿verdad? Que en ese caso sería ¿cómo es? Era el El constructor, era arquitecto. el arquitecto, sabía que era algo por ahí. Tendría que ser el arquitecto, ¿verdad? Y que sea humano, ¿verdad? Entonces, este, no es descabellada la idea, digamos, si nos vamos a todas estas teorías conspiranoicas, ¿verdad?
pero sí creo que para que una inteligencia, para digamos, para que las máquinas, por ejemplo, en este caso esa imagen, llegara a conquistar el mundo, digámoslo así, tiene que haber un humano detrás, porque hay ciertas características que las máquinas, o sea, no van a poder manejarse por sí solas, ¿verdad? Claro. Hola Silvia, qué bueno que estés aquí. Estamos Hola, hablando de sí. Matrix. Ujú. Entonces sí, sí es bastante interesante cómo manejan aquí la inteligencia artificial, ¿verdad? Es otro punto de vista que igual se acerca mucho a lo que se ha comentado, lo que se comentó en programas anteriores, pero igual, ¿verdad? Hay como un tipo digamos, aquí es un poco diferente en comparación a la otra inteligencia artificial. Aquí es que las máquinas necesitan de los humanos para sobrevivir y al parecer al revés, ¿verdad? Claro, ahí. Viceversa, perdón. Silvia, ¿cómo perderme el tema? Exacto, eso es uno de mis temas favoritos también, Matrix. Eso que dice Sophie de la inteligencia artificial me parece muy interesante porque a veces ponemos que el enemigo son lo otro, ¿verdad? Que en este caso sería la inteligencia artificial, pero cuando empezamos a analizar un poco esto, de repente vemos que el monstruo no es Frankenstein, no es Matrix, no es Drácula. El monstruo tal vez sea el mismo humano que está haciendo e incluso muchas veces es uno quien por facilidad, por costumbre, o sea, prefiere ser dominado o dominada por algún otro ser, en este caso son las máquinas, pero en nuestro caso, día, muchas veces le echamos la culpa al gobierno de cosas que podríamos estar haciendo nosotros, que está bien, el gobierno puede hacer cosas, pero ¿qué puedo hacer yo en estos casos? ¿O qué puedo hacer yo en mi vida? ¿Qué puedo hacer yo en cada una de las circunstancias que hay? Y esto te lo plantean con esa escena del chiquito y con Neo, porque al final, no vamos a decir el final tal vez, pero hay un diálogo súper interesante entre el arquitecto que estaba diciendo Sophie, Neo, y hablan sobre el libre albedrío. Al final, las máquinas también tienen sus derechos, los humanos tienen sus derechos y logran llegar a un equilibrio entre los dos sin esclavizar a unos, sin matar a otros y sin que ninguno de los dos gane o pierda la guerra, sino que se haga un mutualismo, que es lo que Sophie estaba diciendo, que las máquinas necesitan de los humanos, pero los humanos, ¿por qué no? También llegan a necesitar de las máquinas. Entonces, A pesar que dentro del contrato, digamos, de todos los elegidos que han habido, este, ellos deben actuar de cierta manera, porque si no puede haber un exterminio, ¿verdad? Que eso también es como muy, eso también lo menciona el arquitecto, ¿verdad? Pero sí es pero digamos, en sí, los dos trabajan, funcionan en armonía. El detalle es ese, digamos, por ejemplo, sí hay como un tipo de mutualismo, pero este, como vemos, las máquinas necesitan de las personas, ¿verdad? Aquí. Y las personas que están dentro de la Matrix viven bien, no se dan cuenta, ¿verdad? Pero los que sí se dan cuenta son los que tienen que hacer las paces con las máquinas para poder sobrevivir en la realidad, ¿verdad? Entonces sí es tiene su complejidad. La verdad es que esta es una película que de verdad hay que ponerle mucha atención en todos los aspectos. Y igual uno, digamos, yo que he visto por lo menos las películas varias veces, en especial la primera la he visto millares de veces, igual uno se pierde, ¿verdad? Por rato, porque digamos, todo el tema es tan complejo y hay ciertos elementos nuevos siempre que cada vez que uno la ve. Entonces ya en lo que usted estaba pensando primero ya lo hace dudar porque, ok, entonces no, porque esto puede pasar por esto y esto otro ya no me calza porque había entendido esto, pero ahora que vi esta escena ya ahora entiendo otra cosa. Entonces, la verdad es que son películas muy complejas pero que también
lo hacen a uno pensar en el libre albedrío, digamos, en cómo actuar y ya puramente en la película, ¿verdad? Cómo se va desarrollando, ¿verdad? Y todo este tema político, porque también tiene su parte política, ¿verdad? De la paz y de que funcionen en armonía, las necesidades de cada uno con cada uno. La verdad es que es complejo. No, y en eso de la parte política, ahora que lo dices, sin tocarlo mucho para no extendernos como esa parte, en Animatrix, en uno de los primeros que se llama El Segundo Renacimiento, creo que es donde explican la guerra entre las máquinas y los humanos, hablan mucho de la situación política, porque resulta que antes de la guerra había un país que solo estaban las máquinas, que se llamaba 01, creo, o 10, no me acuerdo, era Creo que era 01, 01, ¿verdad? Por creo que era así. lo binario, no sé. Ujú. Y explican cómo primero se intentó hacer todo a nivel político y diplomático, con quiebres, con bloqueos y cosas así. Entonces me pareció fascinante porque es mucho, vemos estrategias que han pasado en la vida real. Y además Matrix está hecha de tal manera que podría ser 100% real y no hay forma de refutarlo y tampoco hay forma de comprobarlo. Escucha más en nuestro siguiente capítulo.